Bienvenidos a Recetando Palabras. Este es un ciclo de diálogos organizado por el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga y patrocinado por la Fundación Unicaja. Tenemos como objetivo acercar los grandes temas humanistas bajo el prisma de autores de reconocido prestigio en este tiempo tan complicado. De manera cercana pero audaz, intentaremos conversar para arrojar luz sobre algunos de los temas del debate social actual. Nuestro compromiso es el de seguir creciendo como personas y como sociedad, compartiendo nuestras reflexiones, dudas y certidumbres. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Trujillo. Él es médico, es escritor, actualmente vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga y en su faceta como escritor ha publicado varias novelas y ensayos y desde hace más de una década es columnista en el Diario Sur. También destaca por ser uno de los impulsores de medicina basada en el humanismo, la parte humanista de la medicina. Bienvenido, doctor Trujillo. Las palabras acercan a las personas. ¿Por qué es tan importante la literatura en la formación del médico? Yo tengo una expresión que utilizo muchísimas veces, que de alguna forma la literatura es el tiempo cosido con palabras, ¿no? Nosotros los médicos somos personas muy respetuosas con el lenguaje, respetamos mucho la comunicación. Nosotros tenemos que escuchar, es una obligación para nosotros escuchar a los pacientes, pero también tenemos una obligación de cuidar las palabras, porque quien cuida las palabras al final, pues cuida también al paciente, ¿no? De alguna forma. Lo importante de todo este tipo de cosas, que a través de la literatura nosotros le podemos ofrecer un medio muy útil al médico. ¿Para qué? Para no solo tener conocimientos, transmitirle conocimientos con la literatura, con los libros, sino también apuntar lo que es la belleza o también lo que es la bondad, ¿no? Entonces, de la suma de conocimiento, belleza, bondad, sale lo que se denomina la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es lo que nosotros pretendemos transmitir de alguna forma al médico a través de la literatura. Doctor, háblenos sobre el proyecto Humanitas. ¿Qué es? La biblioteca básica del médico humanista. Sí, muchas veces, en multitud de ocasiones, cuando nosotros hablamos a estudiantes o a residentes o médicos que tienen un interés verdadero por la persona, que va más allá del cuidado solo científico, sino que se interesa por toda la complejidad de la persona, nos piden qué libros debieran leer para tener una formación más integral y para poder encontrar las palabras y conocer referencias para dirigirse a sus pacientes, ¿no? Entonces, cuando publiqué el ensayo Medicina basada en el humanismo, ahí propuse un programa que se llama Programa Humanitas, que es al que usted se refería, en el que recomiendo la lectura al menos de 20 libros, algunos clásicos, otros más modernos, para que cualquier médico que pretenda ser humanista ha tenido que leer a lo largo de su historia, ¿no? En este programa de Recetando Palabras vamos a recomendar 3 libros. Comenzamos con Francisco Umbral y su obra Mortal y Rosa. Sí, pues esta obra, ¿por qué la elijo? Y siempre le digo a todas las personas que me piden opinión que qué autor español, qué escritor español puede leer para entender el tema del dolor y el sufrimiento humano, ¿no? Y yo le digo Francisco Umbral y su Mortal y Rosa, su obra cumbre, ¿no? Mucha gente tiene la imagen de Francisco Umbral y de sus minutos televisivos allí con Mercedes Milá y su desencuentro, ¿no? Que aquello quedó para la historia de la televisión, ¿no? Francisco Umbral posiblemente haya sido el autor que en el siglo XX más hizo por el lenguaje y por la lengua española en las novelas, no tanto por la temática, sino por la riqueza de su lenguaje, ¿no? Entonces él se encuentra, una persona que utiliza mucho el autorretratismo, en sus libros siempre son autorreferenciales, donde mete realidad y mete ficción, y él jugaba mucho con las palabras, es el maestro de la metáfora, pero llega un momento donde la vida le pega un gran desengaño, donde le pega fuerte, como decimos los médicos, ¿no? Que es con la enfermedad de su hijo. Su hijo tiene un cáncer, su hijo Pincho, que tiene pocos años, tiene un cáncer
y finalmente fallece. Entonces él utiliza la literatura, en este caso concreto, para escribir Mortal y Rosa, y escribe lo que siente un padre cuando se muere un hijo. Entonces da definiciones que hacen del dolor, del sufrimiento. Son tan importantes que cualquier médico cuando las lee se reconoce rápidamente. Se da cuenta de la profundidad de las ideas que comparte y escrita de una forma magistral. Por tanto, Mortal y Rosa es un libro de obligada lectura para cualquier médico que quiera ser humanista. ¿Por qué? Por la riqueza del lenguaje, por la profundidad de su mensaje y luego porque utiliza el lenguaje, la lengua española. Y eso es muy importante, ¿no? Porque luego vamos a hablar de otros autores donde leemos en español sus traducciones, pero se ve claramente que cuando uno lee Umbral está leyendo terreno propio, ¿no? Y la profundidad de su lenguaje, de su pensamiento, desborda, ¿no? Y a uno lo hace el reencontrarse con definiciones y explicaciones que quiere buscar para explicarle a sus pacientes y no encuentra de una forma sencilla, y se puede inspirar mucho en Francisco Umbral, ¿no? Bien, doctor, la segunda autora que trataremos en el día de hoy se llama Irene Nemirovsky y la obra que hemos elegido para analizar es El maestro de almas. Cuéntenos acerca de ella. El maestro de almas es una obra magnífica. Es que Irene Nemirovsky era una gran desconocida, pero en los últimos años aquí en España se ha hecho muy reconocida entre todos los amantes de la literatura. Irene Nemirovsky tiene una historia muy dura también, ¿no? Y por eso las personas que tienen vidas duras luego pueden escribir también de una forma especial el tema del dolor y el sufrimiento. Irene Nemirovsky, para los médicos que no la conozcan, es una señora que nace en Kiev, su familia es potentada, que vive en un ambiente con todas las comodidades del mundo, una familia burguesa. Viene la revolución comunista, tienen que salir de Ucrania cuando estaba dentro del ámbito comunista, y sale y se desplazan a París. Ella hace su vida en París y tiene la desgracia, ella es judía y tiene la desgracia que llega la Segunda Guerra Mundial y la limpieza étnica que hacen los nazis con los judíos, y a ella la llevan a un campo de concentración y por desgracia fallece antes de que la llevaran por tifus, fallece antes de que la llevaran a la cámara de gas. Pero su hija la deja al cuidado de unas monjas y le deja unos manuscritos de una obra que fue cumbre que se llamó La Suite francesa, que incluso han hecho una película sobre ella. Bueno, con los años sale editado este libro y posteriormente se conoce la obra que ella había publicado en Francia cuando no era conocida. Y este libro es una delicia, se llama El maestro de almas y habla de un médico cuyo origen es Crimea, que se llamaba Darío Asfar, y este hombre hablaba mucho del desarraigo, pero era un médico que buscaba de alguna forma el reconocimiento social, ¿no? El triunfar en la medicina. Entonces él pasa por diferentes estadios en su vida y se encuentra en un momento determinado con que da con la tecla con la que poder hacerse rico y reconocido socialmente, y es con el psicoanálisis que estaba empezando en aquella época, ¿no? Con el pensamiento de Freud. Se convierte en un médico medio charlatán que le encanta a ciertos ambientes de la burguesía y bueno, empieza a ganar dinero. Entonces el libro es maravilloso porque va haciendo una reflexión sobre qué es lo importante en la carrera de un médico, ¿no? A efectos del propio yo, de cada uno de nosotros, y cómo también la sociedad lo puede premiar cuando realmente a lo mejor no tiene nada con qué premiarlo, ¿no? Es una reflexión buenísima sobre el reconocimiento social del médico y de las personas que lo buscan como último objetivo de su vida, ¿no? Está escrito, la profundidad de los personajes es tal que siempre lo recomiendo también, El maestro de alma. Una vez que se lee un libro de Irene Nemirovsky, uno no para de buscar libros de Nemirovsky porque le va a encantar, ¿no? Bien, José Antonio, pasamos a otro autor extranjero, Sándor Márai, y su obra titulada La hermana.
¿Qué nos puede contar acerca de este? Pues Sándor Márai es otro gran escritor, también muy desconocido hasta los últimos años aquí en España. Es un escritor húngaro que en su época era de los más reconocidos en Hungría, hasta que tiene la mala suerte de que llegan primero los nazis con la Segunda Guerra Mundial y posteriormente los comunistas. Vive los dos totalitarismos en su propio país y no le permiten, por supuesto, por su carga crítica y por su finura en el lenguaje que utilizaba, pues no le permiten escribir. Él se exilia y vive mucho tiempo primero en Canadá y luego vive en Estados Unidos, ¿no? Y él escribe obras magníficas, de una profundidad enorme. Sándor Márai es un hombre al que hay que leer sí o sí. Su libro con el que se hace el famoso se llama El último encuentro, que fue el primero que se publicó aquí en España, y posteriormente escribió este libro, que es La hermana. Y es maravilloso porque está escrito en los años 40, en el año 46, y habla sobre un pianista que lo invitan a que dé una serie de conciertos en Italia y sufre una extraña enfermedad y empieza a reflexionar, tanto el pianista como la hermana, en este caso es una monja que está al cuidado de él en un hospital italiano, así como los médicos empiezan a reflexionar no solo sobre la realidad científica, ¿no?, y más biológica de la enfermedad, sino que empiezan a darle sentido a lo que está padeciendo este pianista dentro del contexto no solo científico y biológico, sino de toda la profundidad y toda la amplitud de lo humano, ¿no? Es un libro magnífico, igual, una vez que uno empieza a leer a Sándor Márai, nunca deja de seguir leyéndolo, porque sus obras son de una afinidad intelectual. Es un gran humanista, él defendió el humanismo hasta sus últimas consecuencias, y por desgracia tuvo la mala suerte de sufrir a dos totalitarismos, como han sido el nazismo y como han sido el comunismo, y como él, desde la frescura y desde la hombría de bien de la literatura que ayuda a mejorar a las personas, pues aunque no fue conocido y no tuvo reconocimiento en vida, fue uno de los escritores de más profundidad de la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias por sus recomendaciones, doctor Trujillo. Muchísimas gracias a usted. Pues hasta aquí llega este diálogo de Recetando Palabras. Esperamos que los libros que ha recomendado, que ha sugerido el doctor Trujillo, pues se añadan a la biblioteca de cualquier médico que quiera desarrollar su faceta humanista.